Bienvenidos sean todos a una clase de filosofía. El día de hoy vamos a ver la clase de una nueva edad. Anteriormente que vimos algunas clases que hablamos de lo que es la filosofía antigua, la filosofía moderna, entre otros temas importantes, vamos a hablar de lo que es la modernidad. Dentro de la modernidad tenemos algunos temas que nos ayudan a complementar, que viene significando lo que es la creencia en la libertad de los seres humanos natural, según muchos filósofos de la época, así como la capacidad del raciocinio de los hombres combinada con la inteligibilidad y la asequibilidad del mundo para la razón humana. En la historia universal, la edad moderna comienza realmente en los siglos XV y dura hasta el siglo XVIII. Como hecho inicial, se coloca generalmente la caída de Constantinopla en poder de los turcos en el año 1453 o la llegada de los españoles a América que se realizó en el año 1492 y avanza hasta lo que es la Revolución Francesa, hecho que se introduce al mundo contemporáneo. Desde el punto de vista filosófico, la edad moderna se abre a lo que es el Renacimiento y no concluye sino hasta finales del siglo XIX, en pleno apogeo del positivismo. Sin embargo, el comienzo de un nuevo tipo de filosofía que no es un fenómeno aislado, sino que viene siendo algo englobado dentro de una serie de acontecimientos que determinan el surgir de un nuevo periodo histórico. Algunas circunstancias que influyeron, sobre todo lo que es el imperismo, el kantismo, la decadencia, junto con lo que llamamos el realismo, idealismo, y todo se basa realmente en que encamina lo que es el renacimiento. Y el renacimiento va directamente a lo que nos indica que es la parte de la filosofía. De este gráfico que vemos, no solamente estamos viendo en cada una de las filosofías y cada uno de los puntos donde inicia o en qué año o en qué época va iniciando. Y como dije anteriormente, y llegando a lo que son finales del siglo XIX, donde marca parte de la historia. Algunas circunstancias que influyeron en la aparición de la filosofía moderna, la decadencia de la escolástica, influye mucho las especulaciones metafísicas que fueron cada vez menos satisfactorias. La diferenciación de la cultura, esto hacía que había muchos sectores del saber, habían varias ciencias, artes, filosofías que comenzaron a existir y siendo totalmente independientes una de la otra. Y la filosofía comienza a considerarse realmente como una ciencia más. Se reforma la parte protestante donde alcanza una gran unidad y romper lo que es realmente la unidad de la iglesia. La crítica se vuelve un lugar bastante común y esto abarca especialmente hacia los escolástica y los dogmas. Em, la nueva realidad política y económica, donde tenemos el Sacro Imperio Romano Germánico, el cual termina por disolverse. El sistema feudal se
se descompone y la burguesía empieza a configurarse como una figura de clase dominantes. Cuando hablamos de la modernidad, esta viene siendo una categoría que hace mucha referencia a algunos procesos sociales y históricos que tienen origen en Europa. A partir de la emergencia, esta ocasiona, es ocasionada desde el Renacimiento. El movimiento propone que cada ciudadano fije sus metas según su propia voluntad. Sin embargo, la modernidad viene a comprender como un proceso de cambio. Busca lo que es, da paso a lo que es una creación de individualismo, y este permite que los hechos y objetos hagan de eso conocimiento y apropiación universal. También es bien sabido que la modernidad viene a iniciar lo que es en el siglo XV, marcando lo que es un gran conjunto de eventos, incluyendo la colonización de América, la invención de algunas impresas, también lo que son las reformas protestantes de Lutero e incluso lo que es la revolución científica. En algunos aspectos importantes de lo que son la modernidad, esto no solamente causa hechos históricos, sino que da el comienzo al renacimiento que marca el fin de lo que es la Edad Media. Dentro de algunos otros aspectos tenemos que el problema del conocimiento. Cuando hablamos del problema del conocimiento, este pasa a ser lo que es para el núcleo de filósofos modernos el conocimiento de una cuestión central según cómo se resuelve. Surgirán ramas como el empirismo, el racionalismo. eh, Kant intenta conciliar y dar origen al idealismo. Luego la reacción del idealismo trae consigo el materialismo y el irracionalismo. El idealismo de Kant realmente consistía en afirmar que la cosa en sí es incognoscible. Y, y él también decía que el conocimiento se limita al mundo de fenoménico. El mundo fenoménico da en la conciencia cuando unimos, ordenamos la materia que nos manda el no en las formas automáticas de la sensibilidad y el entendimiento. Cuando hablamos del problema del conocimiento, vamos a hablar de algunos aspectos muy importantes que deben de tener en cuenta, como el racionalismo y empirismo. Cuando hablamos de esto, tenemos que hablar también de lo que es la preocupación de los renacentistas y todo lo que giró a lo que es el método científico o el reconocimiento del método científico, porque a través de esto se han podido emplear varias ciencias, es decir, que de allí han podido modernizarse lo que son algunos aspectos o procesos sociales históricos dentro de lo que es el modernismo. Este es el inicio formal de lo que se llama la modernidad, y existe lo que son algunas fechas que realmente nos dice que aquí continúa siendo lo que es un problema fundamental, aunque la atención se centra realmente en el conocimiento de sí mismo. Cuando hablamos del conocimiento mismo, este nos habla de lo que son algunas, o podemos ver algunas corrientes filosóficas que hacen suyo lo que es el problema del conocimiento. Entre estos tenemos el racionalismo y el empirismo. El racionalismo, dentro de ellos tenemos algunos filósofos que son muy importantes. Presta atención.
porque algunos de ellos vamos a seguir hablando en unas próximas clases, como lo que es Descartes, Spinoza y Leibniz. Entonces, eh, también tenemos lo que es el empirismo, que también tenemos algunos filósofos como Luz, Berkeley y Home. Cuando hablamos del racionalismo, en este punto tenemos que es un término que hace referencia a cualquier posición o opinión que conceda lo que es una primicia a la razón. Cuando se precisa lo que es la relación, allí podemos ver que entonces aparece lo que es el racionalismo. Y esto otorga a través de una premisa donde encontramos o se precisa una relación de algo o una contraposición de algo. Entonces, un específico ejemplo es el religioso y el intelectual o intelectualista. El racionalismo religioso, este se sostiene tratándose de lo que son conocimientos religiosos, no son la relevancia o la fe, lo que decidan acerca de su verdad, sino que será la razón aquella que se constituya a través de de un árbitro o un fundamento como tal. El racionalismo intelectualista, este da preponderancia realmente a lo que es la razón sobre las otras facultades humanas. Es decir, se trata más de lo que es el intelecto y el conocimiento como tal que algo más de fe o de religión. Tenemos algunos personajes importantes, entre ellos se ha sabido conocer que algunas reacciones contra este racionalismo es como la última es la Unamuno, quien sostenía que el frío intelectualismo de la razón debe imponerse realmente la lógica afectiva del corazón. Algunos llamaban que el racionalismo de aquí nos interesaba y es realmente relacionado con el origen del conocimiento y tiene una posición realmente contraria al empirismo. El racionalismo viene siendo realmente una corriente filosófica muy importante, donde nos brinda conocimientos válidos y verdaderos y donde realmente da sentido a lo que es, si no es de la razón o del propio entendimiento. Algunas corrientes filosóficas contrarias al racionalismo es el empirismo, que cada uno, racionalismo se inicia en el siglo XVII y el empirismo en el siglo XVIII. Esta corriente afirma que todos nuestros conocimientos provienen en el último término de los sentidos o de la experiencia sensible. Como podemos ver, de nuestros de 5 sentidos o de lo mismo que hablaba de la experiencia sensible. Entre esto decía Aristóteles, no hay nada, no hay en el entendimiento que antes no haya pasado a través de nuestros sentidos. Es decir, nosotros percibimos a través de nuestros sentidos y por eso nosotros damos paso a lo que es el racionalismo. En otros aspectos tenemos que las posiciones realmente entre varios filósofos era bastante discutible, como por ejemplo Platón y Aristóteles. En la teoría, algunos de ellos, sus posiciones antagónicas del racionalismo y del empirismo nos hacen recordar esas teorías, también opuestas como las de Platón y Aristóteles. La teoría platónica fue idealista y la de Aristóteles fue realista. Entre algunas preguntas que debemos de saber o por lo menos tratar de encontrar lo que son una respuesta, tenemos que se inicia el conocimiento partiendo de algunas ideas innatas. Realmente, ¿cuál es el sujeto del conocimiento?
cuál es el origen o la fuente primaria de nuestros conocimientos y cuál es el método del conocimiento y cuáles son los criterios de verdad, tenemos que encontrar algunas respuestas como esa. Y para ello tenemos el concepto de lo que es el conocimiento. Son muchos los problemas que surgen al analizar lo que es realmente el conocimiento. Esto viene teniendo en cuenta algunos puntos de vista como la racionalista y la imperista. Trataremos lo que son algunos aspectos como el origen, el sujeto, su naturaleza, el método, los límites y los criterios. Lo que hablamos del origen, ya sabemos que se originó en el siglo XVII. Dentro de ellos tenemos a los racionalistas, muy importante que entre ellos tenemos Descartes y a Leibniz, cuyos modelos de la ciencia matemática afirmaban que todo sistema o construcción científica debe partir de verdades necesarias y evidentes. La capacidad de discernir tales verdades es innata en el entendimiento humano. Esto debe comprenderse en el sentido de que el entendimiento tiene capacidades para formularse o descubrirse por sí mismo. Los imperistas, entre ellos tenemos lo que es Aluk y Hom. En varios aspectos, ellos hablaban de, por el contrario, opinaban que la única fuente del conocimiento es realmente la experiencia. Y la experiencia, no existen las ideas o los conocimientos innatos. Es decir, no es que nosotros sabemos aprendiendo todo, es decir, no nacemos con el aprendizaje en nuestras cabezas, no. Es que nosotros aprendemos a través de la experiencia. Cuando el hombre nace, su entendimiento se encuentra realmente en una página en blanco y en la cual no hay nada escrito. Nosotros escribimos todo el conocimiento a través del paso de los años. Un bebé cuando nace, pues no nace caminando o no nace construyendo un barco o no nace realizando un plato de comida. Realmente a través de los años va queriendo conocimiento, va queriendo experiencias y esto hace la diferencia. El sujeto del conocimiento, hablábamos de que lo que es el racionalista y el empirista están de acuerdo que el sujeto que conoce es el hombre. Las diferencias están en la preponderancia de la facultad que valora. Para los racionalistas es la facultad del entendimiento y la voluntad, y para los empiristas, en cambio, son las sensaciones donde se producen las impresiones. La naturaleza del conocimiento: para los racionalistas, el conocimiento consiste en ideas de pensamiento, es decir, en grandes ideas, y los pensamientos piensan ideas y la idea es una construcción mental y representativa de lo que es la realidad. Para los empiristas, el conocimiento es una percepción sensorial o impresiones. Acepta la idea, pero siempre y cuando corresponda a una impresión como tal. El método para los racionalistas, el método de conocimiento consistía en tomar como un punto de partida una verdad irrefutable. Es decir, que mediante deducciones y demostraciones se van haciendo descubrimientos. Para los empiristas, la parte lógica del conocimiento no es lo importante, sino el genético, lo psicológico. El punto de partida son las percepciones que captan lo que son las cualidades primarias de los sujetos. Cuando hablamos de los criterios de la verdad, para los racionalistas es la evidencia racional ofrecida por un proceso deductivo de demostraciones y un criterio único de verdad. Para los empiristas es el único criterio de verdad, viene siendo es la evidencia sensible. Solo ofrecen las certezas de las impresiones, es decir, las percepciones de las cualidades primarias. Y allí hacemos el último, que es los límites del conocimiento. A través de los límites del conocimiento, los racionalistas, en las preposiciones de la verdad, era necesario que
hubiera límites, porque esas preposiciones hay identidad de lo que es el sujeto y predicado. Y en las, de verdad, también hay lo que es el análisis que puede hacerse hasta el infinito. Para los imperistas, estos resuelven este problema muy fácilmente. El límite del conocimiento lo obtienes a través de la experiencia y es válido todo conocimiento que no trascienda lo que es la experiencia. Renato Descartes era un gran filósofo que marcó lo que es la historia a través de su trabajo y de algunos métodos para construir bases filosóficas. Dentro de sus principales obras está el discurso del método, los principios de la filosofía, algunas mediciones o meditaciones metafísicas y lo que es la regla para la dirección del espíritu. En la parte de su pensamiento, René Descartes está considerado como el iniciador o el padre del pensamiento moderno. Esto se debe a lo que es su gran vínculo en la parte del pensamiento filosófico de lo teológico. De manera que viene siendo el primero que adquiera una plena autonomía. Hizo varias aportaciones fundamentales a la filosofía, sobre todo en el terreno científico, como por ejemplo que creó una disciplina matemática como es la geometría analítica. En filosofía, el problema que más nos preocupa realmente es el conocimiento. Está convencido de que el hombre existe la posibilidad de llegar a conocimientos válidos, aunque es necesario partir de una verdad irrefutable o indubitable. Para la búsqueda de esa verdad es realmente se lanza por caminos de la duda metódica, así que dudaba y todo aquello lo hizo posible para crear los métodos científicos que hoy nos deja como herramienta para trabajar en la filosofía. En algunos pensamientos tenemos como los que hablaba Descartes, en la duda metódica, decía que la duda para Descartes no es el fin realmente, sino lo que es un instrumento para no caer en el error. Si bien sabemos, cada uno de los seres humanos aprendemos de forma diferente, pero también es sabido a través de lo que son los métodos pedagógicos que se enmarcan mucho en grandes mentes que también aprendemos a través de lo que es el ensayo y error. Dentro de otro, podemos decir que tenemos algunos criterios y no es nocivo, sino purificador de los prejuicios y errores del razonamiento. Los criterios de la verdad, que estos criterios marcan lo que son las reglas que necesitamos seguir, como son la regla del análisis, de la síntesis y de las numeraciones. También es importante reconocer que en lo que se refiere al conocimiento hay que distinguir entre otros conocimientos sensibles y conocimiento intelectual. Entre ideas hay que son adventicias, o sea que las que provienen de lo que son experiencias externas, otras son fácticas, es decir, que resulta de la combinación de otras ya existentes, y hay unas muy especiales que Descartes llamó innata, porque el entendimiento las posee por su propia naturaleza y el conocimiento de estas ideas recibe el nombre de intuición. Para este filósofo, como lo que es el Leibniz, es para este filósofo matemático, como lo es Leibniz, es otro representante del racionalismo y rechazó lo que es el origen del empirismo o del empírico del conocimiento humano. A él solo le tocó vivir
tiempos del imperista de Locke, y al darse cuenta de que éste basaba su imperismo en aquel principio de Aristóteles y que decía, nada hay en el entendimiento que no haya estado primero en el sentido. Es decir, que basaban su concepto en los 5 sentidos del ser humano, excepto el entendimiento de sí mismo. Locke era un gran representante de lo que es el imperismo y su teoría se fundamentaba en lo que era el principio de Aristóteles que les mencioné anteriormente, lo cual concluye que procede a través de lo que son las experiencias. Y este mismo no admite que sean ideas innatas, es decir, que todo aprendizaje viene a través de y tiene un origen psicológico, lo que implica que las ideas se dividen en dos partes, las simples y las complejas, donde dan origen a lo que son sensaciones externas, reflexiones y sensaciones internas. Las complejas provienen de lo que es la combinación de las ideas simples y las únicas son las simples. Hume nació en Edimburgo, fue un hijo de terratenientes escoceses. Su obra filosófica ha sido de enorme influencia. Kant, por ejemplo, confesó que le debía a él haber despertado de su sueño dogmático. Dentro de lo que es el empirismo contemporáneo, lo reconoce como su precursor más calificado, pues defiende que la única fuente de conocimiento es la experiencia. Y dentro de sus obras más importantes tenemos la investigación sobre el entendimiento humano, algunos principios de la moral y el tratado de la naturaleza humana. También tenemos lo que es uno de los máximos exponentes, siendo él, como todos sus predecesores, también defendía que la única fuente del conocimiento es la experiencia y entendía que al estar en contacto con los objetos a través de nuestras sensaciones externas y internas. La fuente primaria del conocimiento viene siendo lo que son la sensación y de allí resultan las impresiones. También la reflexión es otro tipo de percepción, pero la reflexión recae sobre las pasiones y sentimientos y de ellas son las ideas. Las ideas son imágenes débiles, las impresiones están representadas con más fuerza porque son resultado del contacto directo de los objetos. Hay dos tipos de conocimiento. De hecho, hay varias conexiones y asociaciones de ideas. El primero se produce a través de percepciones complejas, que estas mismas captan lo que es una asociación. Y las cualidades asociativas o las leyes de la asociación vienen siendo la semejanza, la casualidad, la continuidad espacial y temporal. A través de algunos criterios de objetividad, tenemos que el empirismo del siglo XVIII afirmaba que el criterio que se debe tenerse a la vista es una idea y esa idea es verdadera si corresponde a una impresión. Realmente tenemos a Obex y la teoría del Estado, que en esta vamos a hablar con algunos cambios que se dieron en lo que es cambios de la religión, las nuevas teorías del Estado, pero no antes de llegar a lo que es el humanismo. Oves nació en Inglaterra, fue un filósofo escolástica que llevó a lo que es a tener contacto con el cartesismo que lo impresionó en su totalidad. Escribió algunas objeciones a las meditaciones cartesianas y que estas mismas fueron contestadas por el propio Descartes. Dentro de todos estos aspectos, bueno, tenemos que hemos repasado por algunas teorías que hablaba de lo que era el problema del conocimiento como tal. Y esto nos da una gran idea o nos da una idea realmente de todo lo que hemos podido aprender de lo que es el problema del conocimiento.
decíamos anteriormente que se inicia a partir de allí lo que es el Renacimiento. En lo que es la medida de que los turcos iban invadiendo lo que es el Imperio Romano de Oriente, muchos sabios y filósofos bizantinos emigraron a Occidente y llevaron consigo el conocimiento de los clásicos que habían quedado en el olvido desde que Justiniano prohibiera lo que es la literatura pagana y cerrara lo que son las academias de la filosofía en el año 529. Este reencuentro hace que el mundo antiguo abrió lo que es un periodo lleno de novedades en los campos más variados, aunque no se puede hablar de una ruptura brusca con el medioevo. No podemos negar que el influjo de lo que es la cultura clásica significó que el inicio de un cambio cultural cuyos efectos en todo Occidente perduran hasta nuestros días. Este fenómeno cultural aconteció en lo que son los siglos XV y XVI. Se denominaba Renacimiento y se caracterizó por la resurrección de los valores de la antigüedad clásica, la crítica y la crisis de las estructuras sociales e intelectuales medievales, el surgimiento del interés por el estudio y realmente la comprensión de la naturaleza y el desarrollo de las artes y la ciencia bajo nuevos cánones de arte. También tenemos lo que es el humanismo. El humanismo realmente nos da a entender como el Renacimiento, lo que son a través de rescates de autores como por ejemplo Cicerón, que como preocupación filosófica y nueva concepción da paso a lo que es de la realidad. En efecto, aunque el humanismo no es una escuela de pensamiento con posturas más o menos coherentes, sí hay en los humanistas realmente entre los cuales podemos mencionar a Erasmus, también a Montaigne, a Finicio, una preocupación moral y de redescubrimiento o revalorización de la naturaleza humana. Explicaba desde sí misma y alejándose cada vez más de lo que es la dependencia conceptual a la escolástica. Realmente se preocupa por lo que es la recuperación de las formas clásicas, en especial la lengua griega, también lo que habla realmente de lo que son los principales impulsores de la literatura antigua y también allí tenemos los nombres de algunos escritores o algunos personajes que convirtieron a lo que son algunas ideas en literaturas. Los humanistas desean comprender lo que es la realidad sin referencia a los dogmas religiosos y por lo que proponen una vuelta al conocimiento humano natural y tal giro antropocéntrico se verá reflejado en la formulación de una ética con cada vez menos rasgos religiosos. Dentro de algunos aspectos tenemos que lo que son las nuevas ciencias, como le decía anteriormente. Hablaba así como que la literatura y el arte tuvieron lo que son algunas inclinaciones naturalistas. También hicieron lo que son las ciencias. Allí podemos ver un cuadro comparativo de algunos personajes de los cuales hemos hablado anteriormente. Sobre todo tenemos a Copérnico y Galileo, donde algunos de ellos sostuvieron algunos modelos o sistemas que caracterizaron lo que es el saber humano. Algunos marcaron lo que son algunos procesos y las prácticas a través de todos los fenómenos o movimientos del mundo, explicando algunas teorías universales que nos ayudan hasta el día de hoy. Dentro de otro tema, tenemos que son los cambios en la religión.
la fuerte exaltación de lo que son algunos aspectos sobre lo sobrenatural, que salva a la naturaleza corrompida. Tenemos a Martín Lutero, uno de los grandes filósofos, donde hace lo que es una tendencia a través de las fuentes de rechazar prácticas y cultos que no se encuentran dentro de la forma explícita del texto bíblico. Cultos a las imágenes, a los santos, a las vírgenes, a las obediencias de la jerarquía y protestas sobre todo contra las autoridades del Papa. Allí da nacimiento a otras religiones y la intuición tuvo grandes repercusiones políticas tales como guerras de religión, levantamientos de campesinos y se impulsa lo que es la traducción de la Biblia. Y en ese momento se da a lo que son servicios religiosos a las lenguas de cada región, es decir, de cada país. La Biblia viene siendo uno de los libros más vendidos a nivel mundial y uno de los libros con mayores traducciones en diferentes idiomas. En la parte de las nuevas teorías del Estado, como les decía hace rato, el renacimiento de los estados o de los estudios platónicos y aristotélicos ha tenido fuertes repercusiones en la teoría política. El diálogo de la República de Platón sirvió como modelo para las utopías políticas del Renacimiento. Allí tenemos dos grandes teóricos o que son como son Maquiavelo y Tomás More. De esto hemos hablado anteriormente, donde su obra caracterizaron y dejaron una marca no solamente en los procesos políticos, sino que en grandes eventos sociales. Eran en hombres que trabajaban realmente por ofrecer grandes soluciones a problemas sociales. Espero volverles a ver en otra clase. Muchas gracias por su atención y feliz semana para todos. Están pendientes de las actividades en las tareas, leerse muy bien y revisar lo que son las guías de estudio. No olvide darle like al video y nos vemos. Bye bye.